Dios está levantando a Emanuel. Vente. Es un testimonio muy largo, lo hemos dicho muchas veces, pero siempre le dije a Cari, cuando algo cuesta es porque tiene propósito. Y le doy muchísimas gracias al pastor. Muchas veces uno no entiende los procesos que uno pasa. Pero ya cuando pasa el tiempo, ahí uno dice, valió la pena. Cuando llegamos a TOC, llegamos muy mal. Muy mal. Pero lo que más me preocupaba era él. Y Dios usó al pastor y a la pastora para restaurarlo. Y lo que ustedes ven acá es fruto de los pastores. Y fue tremendo el servicio en inglés y Dios fluyó, Dios habló. Pero sé que lo que viene es mucho más grande. Y así como le dije de los adoradores, pónganlo en oración, porque sé que vamos a disfrutarlo poco, porque sé que va a ir por muchos lados. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pastor va a ir a muchos lados. Por ende, si el pastor va a muchos lados, nosotros también tenemos que ir a muchos lados. Gracias, papá. Dios te bendiga. Wow. Vamos a seguir con lo que tenemos, porque la verdad que es grande. Pero no queremos pasar por alto si hay alguien que nos visita por primera vez. Por favor, si le han entregado una tarjetita de esta, y si no le han entregado una tarjetita, pero es la primera, segunda o tercera vez, por favor levante su mano. 1, 2, 3, 4. Wow. ¿Cómo los saluda la familia de TOC? Bienvenidos. Bienvenidos. Si no tienen una iglesia donde congregarse, bienvenidos. Acá van a ser bien recibidos. Cari. Creo que hoy va a ser, se lo va a acordar como el servicio de los pañuelos. Acuérdese por qué le digo. Puede tomar sus asientos. Preparamos este servicio para dar gracias a Dios. Y Emanuel decía en la prédica en esta mañana que a veces le pedimos tanto, tanto, tanto. Pero qué bueno es frenar y dar gracias. Por eso hoy tenemos preparado algunos testimonios. Yo le voy a pedir a Gisela, a Kerlin y a Santi que vayan pasando. Y en lo que ellos pasan, mientras estábamos cantando ahí, nosotros cumplimos aquí en Fort Pierce 1 año. Y sí, una victoria. Y recuerdo una vez que Dios, yo escuché tan clarito que Dios me dijo testimonios y milagros en la calle Ohio. Y hoy preparamos estos testimonios para que usted pueda oír qué está pasando aquí. Porque a veces no tenemos el tiempo de compartir, pero que este testimonio aumente su fe. Porque que usted pueda decir, así como lo hizo con ellos, yo sé que Dios lo va a hacer conmigo. Amén. Le damos la bienvenida a Gisela, Kerlin y Santi, que están con nosotros hoy. Y familia, queremos, si Cris le podés pasar el micrófono a Gisela, que nos cuente qué es lo que Dios hizo con ustedes. Bien, así se escucha.
Yo estaba transitando, como ven ahí en la foto, sin problemas, un embarazo normal. Todas las pruebas que me hacían, todo salía bien. Yo estaba feliz. Hasta que llegó la semana 39, 6 días, y me levanto, hay un rastro de sangre y ahí nomás recurrimos al hospital más cercano. En nuestro caso es Fort Pierce, pero estaba planeado ir a Stuttgart. Cuando llegan a la emergencia, yo recuerdo ese día que nos llama Gise y dice, tengo que ir rápido a la emergencia porque algo no está bien. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando llegaste? Llego y no tenía 0 de dilatación, entonces nosotros no habíamos ido con bolsos, nada, porque si bien yo sentía contracciones no eran lo suficientes como para ir al doctor, pero sí vi el rastro de sangre y eso me preocupó. Entonces el médico me revisa, 0 dilatación, pero las pulsaciones del bebé se mantenían constantes y eso preocupó al médico. Entonces me estuvieron dando casi azúcar de tomar, me dieron también hielo para ver si reaccionaba el bebé y el bebé no reaccionaba. ¿Qué fue lo que dijeron los médicos? Me dice, probamos de todo para ver si reacciona, no reacciona, pasas a cesárea de emergencia. ¿Qué es lo que recordás de esa cesárea? Bueno, esa cesárea. Entro y cuando supuestamente en la anestesia, bueno, no sentís nada, pero yo sí me iba a acordar que el bebé tenía que llorar y el bebé no lloró. Nació y no lloró y le dije, no llora, mi hijo no llora. Y cuando pasó eso, lo único que escucho en inglés que entendí, dice meconio a lot of. Entonces, materia fecal en abundancia, mi hijo sin signos de vida nace y le estaban haciendo la reanimación. Entonces me lo entregan a mi bebé, no sé, me lo entregan, estoy 20 minutos y se pone azul. Y de ahí a Niquio. Yo recuerdo que teníamos pendiente y nos iban diciendo cada paso y nos dijeron la cesárea salió bien, Santi nació y todo el mundo celebrando. Pero a los 30 minutos recibimos esa llamada donde nos dijeron algo no está bien con Santi, Santi está yendo intensivo. Recuerdo que nosotros fuimos a visitarlos y fue un momento bien difícil porque imagínense ella primeriza saliendo de una cesárea, sola en el cuarto, sin poder tener el bebé y se lo llevaron a intensivo. Me acuerdo que era de noche, yo llegué al hospital a las 9 de la noche. Agradecemos a María también que ayudó mucho a ellos dos. Pero los médicos no nos decían qué es lo que estaba pasando en intensivo. Y lo último que ella vio es que el nene se estaba poniendo azul. Recuerdo eso y quería compartir porque a veces llegan esos momentos donde uno no entiende qué está pasando. Donde uno dice, pero ¿qué pasó si todo estaba bien? ¿Qué es lo que recordás de ese tiempo? Y hablábamos con Gerling, ¿no? Porque para él también fue un proceso. En medio, él nos contaba que él salió a buscar ropa. Él sale porque el bebé estaba bien, ya había pasado la cesárea. Y él sale a buscar la ropa del bebé y de ella. Y cuando viene manejando, recibe la llamada y le dicen algo no está bien. El bebé está entrando en intensivo. Y él me decía, fue un momento tan terrible que yo no sabía dónde estaba. Casi tuve un accidente porque estaba guiando y no sabía qué era lo que iba a hacer. Gerling, ¿cómo fueron esos días? Lo puedo decir que fueron unos momentos muy difíciles que marcaron en mi vida un antes y un después, donde yo sentía que todo estaba fuera de mi alcance. Son esos momentos donde la fe, uno siente que ya no alcanza. ¿Cuántos días él estuvo en esta condición en intensivo? 14 días. 14 días. Yo recuerdo que Gisela, con sus dolores de cesárea, le habían dado de alta. Y ella decía, Cari, yo no me quiero ir a mi casa, yo me quiero quedar en el hospital. Y los médicos le decían, pero que usted no se puede quedar al lado del bebé todo el tiempo. Usted tiene que descansar porque tiene que recuperarse de esa cesárea. Pero ella decía, yo me voy a quedar, yo no puedo estar en mi casa sabiendo que mi bebé está en intensivo.
Pero después de esos días, después de 14 días, donde los diagnósticos eran tremendos porque las secuelas de lo que había pasado eran muchas, donde los médicos dijeron ya no. O sea, no sabemos si va a afectar sus pulmones de por vida, no sabemos si va a afectar su cerebro de por vida, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo me acuerdo, como decía el pastor, que un jueves, después de 14 días, estábamos orando con el grupo de intercesión aquí en la iglesia, en el cuartito. Y nos pusimos y nos quebrantamos, éramos un grupo como de 5, y nos pusimos a interceder por Santi. Y dijimos, Señor, soltamos una palabra al hospital. Señor, donde nosotros no podemos llegar, tu poder llega. Señor, declaramos una palabra de salud. Al terminar esa intercesión suena mi teléfono. Cuando yo veo, ellos me dicen, Cari, le dieron de alta a Santi. Todos los niveles están completamente normales. Él no tiene ninguna secuela. Sus pulmones están limpios y todo está bien para la gloria de Dios. Qué bueno es agradecerle a Dios. Qué bueno que esta familia se para acá para decir Dios es real, escuchó nuestra oración y en el momento más difícil Él nos sostuvo. Gracias, familia, por compartir su testimonio. Iglesia, ¿cómo le damos el aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Dios Todopoderoso que actúa por encima de lo que la ciencia dice, lo que los médicos dicen? Es un Dios que llega, que restaura y que sana. Tenemos otro testimonio, si pueden pasar por acá. Y eso es lo que le estoy contando, son los testimonios en la calle Ohio, lo que Dios está haciendo. Recibimos por acá a Jairo, a Milagros y a Gerardo. Este testimonio también marcó nuestro corazón y mientras lo compartíamos decíamos, wow, cuánto tenemos en común. Ellos nos cuentan que después de 22 años de matrimonio, siempre pidiendo, ella me decía, Cari, yo siempre decía, quiero ser mamá, pero el milagro no llegaba. A los 15 años de matrimonio, ella cree estar embarazada, va al médico y el médico le dice, no señora, usted no está embarazada, le tenemos que hacer unos estudios porque algo no está bien. Cuando le hacen los estudios se encuentra que tenía problemas hormonales y por esa razón ella no iba a poder quedar embarazada. Y es más, ella me decía, Pastora Karina, el médico nos dijo que solo un milagro de Dios podía hacer que yo sea madre. Cuando ella me contaba fue, y decíamos con mi esposo tantas cosas similares, porque vivimos exactamente lo mismo. Y ella me decía, Pastora, yo recuerdo que cuando cumplí mis 40 años, ese día que para todos era la fiesta de cumpleaños, ella dijo, para mí fue el cierre de un sueño. Yo dije, ya está, tengo que entender que no va a pasar. Tengo que entender que solo me voy a quedar con mi esposo. Tengo que entender que nuestra familia será siempre de a dos. ¿Cómo fueron esos días, Milagros? Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias al pastor, a la pastora por darme este privilegio de compartir mi testimonio, mi sueño. Como usted sabe que como matrimonio lo primero que uno sueña es tener una familia y mi sueño siempre era tener mi bebé. Yo miraba a las hermanas de la iglesia que chineaban a su bebé, jóvenes como nosotros, tenían su bebé y yo solo quedaba viendo y había una gran tristeza en mi corazón. Personas que anhelaron ver a mi hijo, iban partiendo y cada vez que pasaba eso yo le decía a Dios, se fue mi papá, no conoció a mi hijo, se fue mi mamá, tampoco, se fue la mamá de mi esposo, tampoco, se fue mi hermano, tampoco, se fue mi suegro, tampoco, se fue una persona que se abrigaba mucho a mí. Y fue un proceso muy duro.
que me marcó. Y yo dije, bueno, se marchó mi hermana, mi sobrina, que en la iglesia de mi suegra decían que era hijo de nosotros, porque nos miraban que mi sobrina la andábamos en el cochecito, siempre íbamos a la iglesia y ahí la andaban cargando, y a mi suegra le levantaban una calumnia diciendo, ¿cómo anda su hijo con esa muchacha y no se han casado? Y mi suegra se puso a reír. No, le dice, ella es su sobrina, pero la ha visto como su hija. Y pasó el proceso. Murió mi abuela igual. Mataron a un hermano mío. Y yo me sentí muy sola, porque en mi casa solo estábamos yo y mi esposo. Y fue una tristeza muy dura. Yo hablaba con Milagros y ella me decía, fueron días muy difíciles. Y decíamos con mi esposo que solo los matrimonios que pasamos procesos así sabemos que para el esposo también es difícil. Pero en medio de esa situación tan oscura, ella me cuenta, pastora, mi hermana Claudia, que se congrega con nosotros, ella escuchó su testimonio en una prédica, porque como todos saben, yo tampoco podía tener hijos, por eso Emanuel es un milagro, que lo presentábamos recién. Y ella recibe la llamada de su hermana y le dicen, Milagros, en mi iglesia yo escuché a la pastora, ella también contó que no podía tener hijos, pero Dios hizo el milagro y ella hoy tiene su hijo. Yo tomé esa palabra, yo me arrebaté en fe esa palabra y yo estoy creyendo que Dios te dará tu hijo. Y vamos a orar y vamos a creer. Y ella desde aquí y ella en su país, juntas se pusieron de acuerdo a creer que Dios lo iba a hacer. Hablábamos y decíamos que después de 21 años, en diciembre del 2023, de repente ella dice que comenzó a sentir que algo estaba raro en su cuerpo. Empezó a sentir algunos síntomas, pero ella decía, pastora, fueron tantos test de embarazo negativos que yo ya ni quería hacerme uno más, sabía que me iba a dar negativo. Llama a su hermana, le dice, vamos a hacer una videollamada. Cuando ella le cuenta, mira, está pasando esto, estoy teniendo síntomas raros, mi periodo no está llegando, yo no sé qué está pasando, pero no me quiero ilusionar. Claudia le dice, hacete el test porque estás embarazada, porque yo le creí a Dios, porque sé que Dios lo va a hacer. Era gracioso porque ella nos contaba, fui al mercado, compré la prueba, llegué a casa, pero no me animaba a hacer esa prueba. ¿Cómo fue esa situación, Milagros? Amén, pastora Karina. Bueno, yo me recuerdo que mi hermana me llamó. Habían personas que desde que yo me casé, ellos oraban por mí. Mi tía, la pastora Levia, me administraba. Ella me administraba mis pechos y bastantes hermanas oraban mucho. Y recuerdo que ese día, un domingo, en la iglesia donde yo estaba actual, hubo una noche de profética. Y ese día comenzaron a orar por los 3 meses. A mi esposo le tocó el aceite, a mí me tocó un librito y pasó. Cuando mi hermana me dice a mí de eso, de hacer la prueba, viene y me dice mi hermana, yo me hice en Nacía como si tal estabas vos. A la hora que la hermana estaba tirando el mensaje. Y yo lo hice mío. Había momentos, pastora, que entraban dudas. Yo decía, no, tal vez no. Porque escondido de mi esposo, yo me hacía varias pruebas. Y yo me llevaba la gran decepción que yo no miraba. Y yo le decía, Señor, no me vas a dar un hijo. Yo voy a estar sola. Me sentía sola. Solo viendo a mi esposo y nada más.
Entonces yo decía, yo quiero tener un hijo. Ese día que yo le cuento a mi hermana, yo me voy. Yo tenía un negocio de venta de sopa, mi esposo me llevaba. Y casualmente donde yo compro verdura, hacia el frente ahí queda una farmacia. Y yo decía, ¿dentro o no dentro? No, a regreso, dije yo. Cuando yo vengo de regreso, yo paso de viaje, pero en eso, no, sí, mi hermana me dijo que comprara la prueba. Y dentro a comprar la prueba, llegamos a la casa. En eso mi esposo me dice, voy a ir, dice, donde un hermano de la iglesia. ¿Está bien? Él es muy amigo de él. Y dije yo, bueno, me lo voy a hacer. Cuando yo entro al baño, yo echo las 3 gotitas y yo lo dejo ahí. Y me voy para adentro. Y yo decía, Señor, dame ese hijo, Señor, dámelo. Cuando yo llego al baño y miro en la chavetita, en la chunchita de la prueba, no miro nada. Y pum, me siento, no, dije yo voy a intentar otra vez. Y vuelvo otra vez y llego a mi cuarto y en eso cuando yo miro que la rayita va corriendo, yo no dejo de ver. Lo quisiste mirar. Sí, y agarro el aceite que que le habían dado a mi esposo y yo me comienzo a ungir. Y yo dije, Señor, yo agarro esta palabra. Amén. Yo agarro la palabra Sí, Señor. que mi hermana le agarró de la pastora Karina. Y en eso, hermano, yo me comienzo a ungir y yo dilaté tal vez como una media hora. Cuando en eso yo me acerco y lo que miro en la chavetita, miro las 2 rayitas. Y yo comienzo a gritar y a orar y yo me tiro de rodillas y yo le digo, Señor, gracias, Sí, mi Dios. gracias Sí, papá, Señor. por el milagro que tú has hecho. Papá. Y estaban 2 sobrinitos míos y me decían, tía, ¿qué tiene? Nada, amor, nada, pero ¿qué tiene? Y en eso yo me tiro de rodillas y aquí está el milagro. Que Dios me ha dio. sido bueno. Aquí está Gerardo con nosotros a pesar de ella tener diabetes. Dios guardó todo su embarazo, guardó su parto. El bebé nació perfectamente y hoy podemos agradecer lo que Dios hizo. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a nuestro Dios? Gracias, familia, por habernos acompañado, por contarnos su testimonio. Y para cerrar tenemos un testimonio muy especial. Todos son especiales, pero la casa conoce. Le vamos a pedir a Xavier que pase por aquí. Él nos va a contar su testimonio, qué es lo que Dios hizo con él, qué es lo que Dios sigue haciendo. Bienvenido, Xavier. Dios ha sido bueno, ¿right? Ok. Como lo practicamos, si tú quieres me miras a mí o lo miras a la gente, como tú quieras, pero compártenos tu testimonio. Amén, amén. Dios me lo bendiga, todo el mundo. Empezando del principio, tengo un testimonio de como casi perdí no solo mi vida, pero perdí mi propósito en este mundo. Y bueno, empezando del principio, te quiero decir, honestamente, yo antes no era un niño cristiano, así como muchos que están aquí. Yo iba para la iglesia, pero iba para la iglesia por costumbre. No iba por tener relación con el Señor, iba porque íbamos todo el domingo, ¿sabes? Y me acuerdo, junio 8, estaba hablando con mi papá de un tema que ni era del carro, ni era de nada, más que un tema. Y papi me dice, bueno, veo en sus ojos que papi está pensando algo, está pensativo. Y era que tenía una visión que estaba en el carro, me fui para guiar y me maté guiándome. Vi algo en sus ojos, pero él no dijo nada. Y yo, bueno, era otro día para mí. Viene junio 9 y estábamos guiando para la iglesia cuando papi y mami estaban hablando de una muchacha que se murió guiando. Y para mí era bien raro que 2 veces en estos 2 pasados días
me hicieron de accidente de carro, pero para mí yo sigue viviendo. Era otro día para mí, otro servicio, nada. Viene el lunes y bueno, hago la misma cosa que siempre, la misma rutina, digo. Estaba guiando para el trabajo, salí del trabajo, estaba en la 95, estaba yendo a la misma velocidad, la misma línea, la misma todo. Cuando viene un carro, me corta y bueno, como tú ves, el carro me puso así. Cuando pasó junio 10, eso era el día para mí más fácil del accidente, para serte honestamente, porque lo que vino era inexplicable. Una de las cosas que cuando él me lo contaba y yo la verdad yo me puse alegre y triste, porque él nos cuenta de que él sabía de que iba a tener un accidente, pero como que lo dejaba, bueno, está bien. Pero cuando Dios lo libra, si usted ve esa foto, hasta hay un árbol ahí. Y la misericordia de Dios fue que no tocó el árbol. Y él nos cuenta que él no tuvo ninguna herida, gracias a Dios. Y el tema que él nos dice es que aún viendo eso, él siguió su vida. Y lo importante de los padres, que no se quedaron con solo eso de una visión, sino que se pusieron a orar y lograron que no pasara a mayores, porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Pero como le decía él, o sea, Dios hizo un milagro. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo te sentías? Bueno, en el día del accidente me sentía, otra vez como digo, ese era probablemente el mejor día que los días que venían. Tenía una depresión, ansiedad, que no quería ver ni hablar con mi mamá, mi papá, amigos. No quería ver a nadie, no quería salir. Y meses pasaron con una clase de depresión que estaba en el infierno. Me sentía desbaratado, sin pelea en mi cuerpo, no tenía nada. No quería vivir más nada, para ser honesto. Quería matarme, me cortaba para ver si sentía algo, porque yo estaba en un boquete que no podía salir ni con ayuda, ni hablando con mami, ni hablando con papi, nadie me sentía solo. Pasaron meses, yo creo agosto era, un domingo fuimos, y me acuerdo estaba arrodillado y le dije al Señor, si no me salva hoy, mañana me voy a matar yo mismo. Y para mí era algo difícil porque sé que mucha gente aquí me ama. Y yo no veía eso, lo que veía es que yo más que era otro ser humano en este mundo, sin propósito, sin nada más que otro ser humano. ¿Y qué pasó ese domingo? Bueno, gracias a Dios, Jesús me habló y Jesús me dijo que yo escuché las palabras que quería escuchar, que yo tenía un propósito, ¿no? Dios ha sido bueno. Quizás en este día tú estás viendo a
tu hijo, tu sobrino o el vecino en la cara de él. Dios lo hizo con él y Dios lo puede hacer contigo. Pero ahora quiero que extiende tu mano hasta a Exebio, porque sé que este es el comienzo. Dios lo libró del accidente, Dios lo hizo libre, y sé que de aquí para adelante son bendiciones. Padre, te damos las gracias por la vida de Exebio. Gracias por lo que has hecho, y gracias, Padre, por cuidarlo. Gracias por el propósito que tú tienes con él, Señor. Te pido, Padre, que tú lo uses para salvar a muchos jóvenes. Úngelo con tu aceite, Padre, Señor, y que cuando él abra su boca, Padre amado, las cadenas se rompan, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos, los guardamos, Señor, y declaramos bendición. Sí, Señor. Guárdalo, Señor, de la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y cumple, Padre amado, tu propósito en él. En el nombre de Jesús te damos las gracias, papá. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Qué importante es una mamá que ora, un papá que ora y cubre. Qué importante es que declares palabras sobre tus hijos, que ninguna arma forjada va a prosperar jamás contra tus hijos. Es una familia que amamos y sabemos que Dios los guarda. Yo recuerdo Zuli. Y lo mismo que hablábamos, el poder de la oración. Antes de que pase, Dios nos había advertido que oremos, que cubramos a Exebio. Un jueves de intercesión. Nos pusimos a interceder semanas antes de que pasara. Y declaramos que nada le iba a pasar sin saber lo que venía por delante. Yo recuerdo que hablé con Zuli y me decía, Cari, fue una de las noches más terribles. Porque el accidente fue de noche, fue en la 95. Ella me decía llegar al lugar del accidente y no saber lo que estaba pasando, lleno de ambulancias, lleno de policías. Pero cuando ella vio esa foto, que el carro no tocó para nada el árbol, que Dios preservó su vida, que Él mismo la llamó y le dijo, mamá, estoy bien. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, que envía ángeles alrededor tuyo y que nada podrá tocarte. Bendecimos Exebio, bendecimos esta familia, les amamos. Qué bueno es dar gracias. Qué bueno es que la iglesia tenga un testimonio. Porque los testimonios no solo son adentro de la casa, son fuera. Y como decía él, como decía el pastor esta mañana, nuestros jóvenes se están levantando con experiencias con Dios. Y a veces no entendemos los procesos. A veces decimos, pero crié a mi hijo en la iglesia. ¿Cómo puede ser que esté sintiendo eso? Pero como papás podemos decirte que esos procesos hacen que tu hijo tenga un encuentro con Dios. Porque sabemos que Él se va a levantar testificando y predicando a otros jóvenes que pueda decirle, hay un Dios, el único que puede salvarte.